Durante aquella época se vivió un cambio radical de ideología, política, económica y cultural que afectó la vida de todos los chilenos. Pasamos de un gobierno elegido democráticamente de ideología comunista a una toma de poder de ideología fascista. Tenía un papá militar activo y yo cuando fui a la universidad entonces me di cuenta de otras ideas, de otras realidades. Entonces yo tomé distintas las de mi papá y entonces viviendo con él, joven, con la juventud, una que defiende sus ideas y todo, lo pasé muy mal con mi papá porque yo para mi papá era como que, no sé, pues como la oveja negra de la familia, ¿te fijas? Sí. Entonces más encima yo me casé, estaba casada, me casé después y seguí viviendo en la casa con mi papá y mi marido también tenía ideas distintas a él. Entonces éramos nosotros dos, en ese tiempo no podíamos ver tele, porque era todo, suponte tú, relacionado a la dictadura, y no eran las ideas nuestras, ¿ya? Y nosotros estuvimos muy de acuerdo y con el gobierno de Allende, o sea, por todo el proyecto que tenía Allende social, para los trabajadores. Entonces, nos gustaba mucho a nosotros el programa que tenía Allende. Era bonito, era para hacer muchas cosas, bueno, para la gente pobre, para los trabajadores. Entonces, yo creo que por eso nos enamoramos de esas ideas, nada de las ideas del MIR, ni de rebelión, ni de revolución, nada de eso. Sino que solamente el buen proyecto social que tenía para la gente pobre, para los trabajadores, eh, nos gustó. Pero nosotros jamás estuvimos metidos en nada de política, solamente teníamos las ideas, nada más que las ideas. Y ni en la universidad tampoco anduvimos metidos en cosas, en protestas, no en nada, éramos súper tranquilos. Pero sí defendíamos nuestras ideas cuando alguien nos atacaba, porque lamentablemente fue un tiempo muy malo donde uno podía pelear con su hermano en la propia casa. Imagínate yo en mi casa, mi papá, mi mamá, y eh, de repente habían confrontaciones fuertes. Entonces yo lo pasé súper mal. Y yo me acuerdo que a mí el 73 nos pilló ya casada, viviendo fuera de la casa de mi papá, arrendando, pero estábamos los dos solos. Y ya mi marido había empezado a trabajar, había salido a la universidad también, yo también trabajaba. Y, y mucho miedo, pues. Yo me acuerdo que era el día del profesor. Yo y mi esposo somos profesores. Y, y mi marido iba a un paseo por el día del profesor. Salió a las 7 de la mañana porque era en Yayay. Y llegó a la estación y encontró lleno de militares que los devolvieron, y así que llegó a la casa asustado por todo, porque tú veías tanquetas, metralletas, militares, después toque queda, que era a las 3, o sea, muy asustado porque nunca habíamos vivido eso, Sí. ¿ya? Y bueno, y de ahí empezamos a vivir todo porque uno tenía mucho miedo porque había lo que se llamaban muchos sapos. Incluso tus vecinos si tus vecinos eran de derecha, suponte tú, y sabían que tú eras de izquierda, y tus vecinos te acusaban, aunque ahí vive uno de izquierda, te decían, aunque uno no hubiera participado en ninguna cosa. Me acuerdo en esos tiempos, lo que más me llamaba la atención era cuando había que ir a hacer fila para poder conseguir un poco de azúcar, un poco de arroz. Pero era producto de lo mismo, por la situación del momento. No te estoy diciendo que estoy en acuerdo o desacuerdo. Y había que hacer esos ajustes para poder obtener un poco por lo mismo, por la situación que estaba viviendo el país. Durante el gobierno de Salvador Allende se promovió el poder popular, o sea, del pueblo. La gente empezó a tomar conciencia de sí mismo y de sus derechos. Comenzaron a haber tomas de fábrica, terrenos, empresas, entre otros, apoyados por el MIR. Se empezó a contratar más gente y por ende había más sueldos, pero esta revolución causó un gran quiebre en la economía del país. El dinero comenzó a perder valor a tal envergadura que una persona podía tener fajos de billetes y no poder comprar nada. Una inflación que alcanzó un dígito de 508%,
mientras que en otros países no superaba los 2 dígitos. Augusto Pinochet, con un pensamiento de ordenar el país, más apoyo de Estados Unidos, decidió tomarse el poder. El día 11 de septiembre de 1973 dio un golpe de Estado junto a las Fuerzas Armadas, Carabineros, entre otros. Pertenecía a la extrema derecha y estuvo 17 años al poder, caracterizado por un modelo autoritario, violación de los derechos humanos, miles de víctimas de violencia, tortura, desaparición, represión de la cultura y libertad de expresión, persecución de partidos opositores, censura de los medios, entre otros. Hubo una desigualdad de ingresos, devolución de terrenos expropiados, inestabilidad laboral de los sectores asalariados, entre otras características. Lo que yo te puedo comentar es la experiencia laboral que yo tuve, porque yo nunca me acerqué a ningún partido político. Yo fui apolítico y hasta el día de hoy. ¿Ah? Nunca me gustó la política y más vale así, porque no he vivido muy bien así como he vivido. Bueno, cuando empezó este asunto, bueno, de partida te digo que yo trabajé durante 27 años en la misma empresa. O sea que estuve en esa empresa antes de la Unidad Popular, durante la Unidad Popular, durante la época de los militares y después de los militares. O sea que he estado en todas. ¿Ah? Cuando empezó este asunto en el año 71, Con el gobierno de Allende. claro, con el gobierno de Allende, bueno, fue elegido por votación, como se ha hecho siempre en este país. ¿No? Él, no sé si era la tercera o cuarta vez que se presentaba hasta que salió. ¿No? Bueno, hasta ahí estaba todo muy bien, pero al poco tiempo, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba en la oficina de personal. ¿No? Contrataba a la gente. En ese tiempo éramos como 480 personas. Por eso te estoy diciendo lo que a mí me tocó ver y palpar, no que me hayan contado nada de lo que yo vi. Éramos 450 personas más o menos. Empezaron a contratar gente que yo que debía haberlos contratado no los vi nunca, o sea, no los conocía. Los sindicatos traían gente anotados en un papel, así en una hoja manuscrita. Y ya no entraron más por la oficina de personal. La gente entraba directamente al departamento de remuneraciones. Por lo menos la empresa se respaldaba en un papel, hacían firmar al sindicato. Le pasaba una lista. Hoy día 6, mañana 10, pasado 15. Así es contratar gente de esa manera. ¿Qué sucedió? Que de los 450 que éramos más o menos, llegamos a ser más de 900 personas. O sea, doblamos la cantidad de trabajadores entre comillas, de gente, la nómina de gente. Y esa gente llegaba a puro pagarse el día de pago. Empezó la empresa poco a poco a decaer. Y toda el área social, las empresas textiles, iban a pasar por programas de gobierno al área social, que se llama. Iban a quitarle las empresas a los dueños y iban a ser los trabajadores los dueños. Eso es lo que decía la gente. Está tan mala la situación, teniendo nosotros 4.000 kilómetros de mar. En ese tiempo llegaba pescado de Rusia. Era un pescado congelado, eran unas piedras congeladas de pescado en unas cajas de madera. De repente decían, hoy llegó el pescado, y la gente abandonaba las secciones a la puerta de la fábrica, ahí en la vereda, en la calle, las cajas así abiertas, con puro pescado congelado, otros pescados botados en el suelo. De ahí tenías que ir tú a recoger, el sindicato recogiendo la plata, y así lo que había para comer era de esa manera. A mi esposa, por ir a esas hub que se instalaron ahí en la población donde nosotros vivíamos, que me dice la señora, oye, llegaron un pollo, ya, pues anda a buscarte lo que sea, para lo que te den allá. Y bueno, a comprarlo, pues, si no era regalado tampoco. Y cuando, qué pollo ni qué nada, llega llorando mi señora con las manos aquí en el pecho, con las dos manos enteras rajuñadas, que una vieja
le había quitado los pollos de la mano, en esa forma, fíjate. Llegó sin pollo, sin nada, y todas heridas, las manos heridas. O sea, para mí fue el periodo más negro de mi vida. Yo era bastante joven, en ese tiempo yo tenía como 22 años cuando ocurrió esta tremenda tragedia, o fue una tragedia, pero donde partidarios y opositores murieron, mucha gente. Ahora, lo otro, que teníamos un gobierno nosotros democrático y fue tomado por las Fuerzas Armadas. Al tomar las Fuerzas Armadas se formó tipo guerra, donde todo el mundo tenía que tomar las órdenes que daban ellos. Dado eso, nosotros entramos en una etapa donde existía el toque de queda. El toque de queda empezaba a las 6 de la tarde y se levantaba a las 6 de la mañana para la gente que trabajaba. Entonces, durante todo ese periodo, si usted salía en la calle, lo encontraban los militares, bueno, si no moría lo llevaban preso, como un rebelde, como que se estaba oponiendo usted a lo que estaba haciendo el gobierno militar. Después de eso empezaron a tomar a toda la gente que era partidaria de los partidos de la oposición y se formó lo que eran los exiliados políticos. Mucha gente se fue del país, otros cayeron al Estadio Nacional, al Estadio Chile y así fue formándose toda esta gente que cayó presa. Y aquí no había excepciones, mujeres, hombres, todas las personas que no estuvieran de acuerdo con el gobierno iban a la cárcel. Y por supuesto, sacando información los militares, como ellos manejan muy bien toda esta cosa de la inteligencia, los torturaban. Y cuando me tocó esta parte, nos avisaron nosotros y nosotros salimos, pero volando del trabajo y nos fuimos a nuestras casas. Bueno, lo bueno que tuvo todo este cuento es que se pudo mejorar el país, porque el país la verdad que estábamos en la ruina. No había escasez de todo. Usted para poder optar a 1 kilo de arroz o 1 litro de aceite, 1 kilo de pan, un pollo, tenía que hacer pero unas interminables filas. Entonces cuando ocurrió el golpe de Estado apareció todo. Teníamos de todo. Y lo único que en ese tiempo funcionaba era el mercado negro. En el mercado negro usted encontraba pero de lo que usted quisiera. De que usted en el tiempo de la UP usted andaba con un bolsillo pero lleno de billetes, pero no encontraba nada. Yo en ese tiempo recién me había casado yo, y no habían refrigeradores, no habían cocina, no había muebles, no había nada. No podía comprar nada, porque la verdad que el mercado no lo tenía. Y si lo compraba en el mercado negro, si costaba 50.000, tenía que pagar 500 o 1.000 pesos por la cuestión esta. Pero todo era muy caro y no había. Las fábricas se empezaron a cerrar, los camioneros cerraban las rutas porque no tenían trabajo. Y así se fue formando todo este tipo de cosas y surgió el golpe militar.